Estamos en comunicación con Marcos Rodríguez Allende, abogado penalista, para hablar justamente de las alternativas, los procesos alternativos cuando hay un conflicto penal a resolver, ¿no? No llegar específicamente a un juicio. Marcos, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, Evangelina. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, bien, muy bien. Contanos, ¿cuáles son esos procedimientos alternativos? Bueno, antiguamente quien era sometido a un proceso penal debía padecer a lo largo de muchos años de un proceso distintos síntomas que cualquier persona debía, en ese sentido, ser sometido a un proceso penal. ¿Qué quiero decir con esto? Una persona, para ser declarada inocente, ya sea absuelta o sobreseída, pasaba mucho tiempo y no había otras alternativas posibles o otros caminos que no sea el surcar el clásico proceso penal que todos conocemos. Para evitar el proceso penal largo y tedioso que significaba, y como lo dije al inicio, que muchas veces era transcurrir muchos años para que después lograr una inocencia, comenzaron a surgir distintos institutos que traían como solución la resolución de conflictos alternativos al proceso penal. ¿Qué significa esto, Evangelina? Significa tener la posibilidad, tener el derecho, tener la facultad, una persona que es sometida a un proceso penal, de elegir otra alternativa, otro camino que no sea este clásico proceso penal, tedioso, como lo vuelvo a decir, y que provocaba distintos perjuicios, ¿no? O un gravamen irreparable en muchos de los casos. Uno de los institutos que nosotros contamos, que ya tiene muchos años, pero que es muy útil y que tiene como base el principio de oportunidad, es justamente la suspensión del proceso a prueba. Conocido como probation, como toda la sociedad conoce la probation. Claro. ¿Qué es justamente la probation? La probation es la posibilidad que tiene una persona de solicitarla bajo ciertas condiciones de admisibilidad. Es decir, el artículo 76 bis y el artículo 76 ter del Código Penal ya establece ciertas condiciones objetivas que necesariamente debe cumplirse. Por ejemplo, la pena a la cual es sometida a una persona no debe superar la pena de 3 años de prisión. La expectativa de pena. La expectativa de pena no superada. Bien. Esto, por supuesto, a lo largo de los años fue cambiando, fue modificando. Si bien la letra fría del Código Penal dice que solo se puede pedir aquella figura penal que no supere los 3 años, hoy en día estamos ante la posibilidad de requerir una probation sobre delitos que pueden superar los 3 años, pero que en caso de aplicarlo serán de carácter condicional. Eso es importante. Esto por un lado. Como segunda exigencia que podemos vislumbrar y podemos destacar es la necesidad de la reparación del daño causado. Reparación en la medida de las posibilidades del imputado, ¿no es ¿Económica cierto? se refiere? Puede ser una reparación económica, puede ser reparación material, que no necesariamente tiene que ser monetaria, pero sí, tiene que ser de las medidas de las posibilidades de la persona que está sometida al proceso. De la medida de las posibilidades. No significa esto un reconocimiento de responsabilidad civil. Esto por un lado. Y por otro lado, deja expedita la vía civil después para hacer un juicio civil, más allá de la reparación económica que exige el instituto de la probation. Esto por un lado. Por otro lado, también tiene como exigencia, Evangelina, el cumplimiento de una regla de conducta. Esto es muy importante, el cumplimiento de una regla de conducta. Para
esta regla de conducta se puede hacer en organismos estatales o no estatales que tienen fin social. Esa persona, ese imputado, tiene que cumplir una regla de conducta que varía de acuerdo a la duración del tiempo de la probation o de la suspensión del juicio a prueba. Tenemos que contar con el consentimiento fiscal también. Esto es una exigencia, consentimiento fiscal. Más allá de alguna jurisprudencia que dice que no es necesaria cuando no supera los 3 años y cuando supera los 3 años sí. Pero, ¿qué dice la ley? Expresamente el consentimiento fiscal es necesario. Y por último, para completar las exigencias del cumplimiento de una probation, de una medida alternativa, es no tener antecedentes condenatorios. Es decir, aquellas personas que tienen un antecedente condenatorio, por supuesto, no lo pueden pedir. Libre de antecedentes. ¿Y qué pasa con qué es la mediación penal? Bueno. ¿Es otro instituto? Claro, la mediación penal o la conciliación penal es un instituto bastante novedoso que nació con nuestro código de procedimiento, es decir, con el sistema adversarial, con el sistema acusatorio, en donde el Ministerio Público Fiscal tiene la potestad de investigar y en su caso de acusar o no. Esta posibilidad también tiene el fiscal en aquellos casos, por ejemplo, de convivencia familiar, en aquellos casos de vecindad, en aquellos casos de cuestiones patrimoniales de poco interés social, de poco impacto social, permite al fiscal, con la voluntariedad de la víctima y del imputado, acercar a las partes a través de una oficina creada por el Superior Tribunal de Justicia, que es la oficina de mediación. Esta oficina de mediación tiene unos principios básicos. Primero, como lo dije, voluntariedad. Si no hay voluntariedad de la víctima, no puede prosperar esta mediación. Y el fiscal debe continuar con su investigación penal preparatoria en su caso. Es confidencial, es gratuita y es voluntaria, como lo dije al principio. Bueno, estas son las exigencias de una mediación, que tiene como fin último reparar y reconciliar a las partes. Es decir, que el imputado le pueda pedir disculpas a la víctima de un delito menor y que la víctima del delito menor le pueda decir: te disculpo, te perdono, y acá se cierra la causa y se puede archivar o sobreseer el caso que corresponda. Bueno, y no hace mucho tiempo se comenzó a implementar el juicio abreviado, ¿no? ¿Qué características tiene brevemente este juicio abreviado? El procedimiento del juicio abreviado es la posibilidad que tienen las partes, en este caso el fiscal y la defensa, de acordar una posibilidad de no ir a juicio, al juicio oral y público, al desarrollo de ese juicio oral y público. En ese acuerdo, las partes pactan voluntariamente. ¿Hay un reconocimiento de la culpabilidad? Primero, claro, hay un claro reconocimiento, por supuesto. La premisa es el reconocimiento de responsabilidad penal por parte del imputado. Bien. Debe haber un acuerdo en el objeto procesal, un acuerdo en la calificación legal y un acuerdo en la pena. ¿Qué es lo que beneficia a las partes? Rápidamente, al fiscal lograr una condena. Y muchas veces a la defensa si bien hay una condena, pero va a ser mucho menor que en el caso de ir a juicio, si hay elementos probatorios que lo incriminan sobradamente. En caso de ir a un juicio, la pena en expectativa va a ser mucho mayor que la acordada con el fiscal. Ahí está el juicio abreviado, uno de los institutos que se ha incorporado también para resolver estos conflictos penales. Marcos Rodríguez Allende, muchísimas gracias, como siempre. Por favor, gracias, Angelina. Hasta luego.
Nosotros los invitamos a hacer la última pausa de Telenoche, ya volvemos.